Patriotas, amigos, ¿cómo están ustedes? Gracias por acompañarme en este momento trascendental en la historia de la humanidad, el momento en que despedimos a un año y recibimos a otro. Ponemos como un marcador de vida en la cual dejamos atrás una serie de vivencias, de problemas, de esperanzas frustradas o también de frustrados metas que nos habíamos podido haber preparados para enfrentar ese año. Hoy estamos en ese momento donde muchas personas se reúnen para reflexionar, para ver qué les dejó el año y sobre todo para tomar perspectiva para lo que viene en el año 2025. Señor, bienvenido al año 25, año 24, que Dios te lleve, que Dios te dé luz, porque vivimos en contexto de humanidad un año increíble, lleno de convulsiones, llenos de cambios, llenos de empujarnos ideologías, de pisotearnos, de, en fin, todas esas cosas que haríamos un programa que duraría un mes y no terminaríamos de hablar de todas las frustraciones que tenemos sobre el año 24. Pero evidentemente sí, trajo cosas buenas. A la final logramos un triunfo político, logramos llegar vivo, al cual le damos gracias a Dios. Por lo menos desde el punto de vista de mis convicciones, le doy gracias al Creador por haberme dado la posibilidad de llegar hasta aquí. En mi sano juicio nunca pensé que yo llegaría a tener esta edad, pero aquí estoy. Y le doy gracias. Y cada quien pues sabrá cómo enfrentar esas cuestiones pues de carácter, de convicciones, tanto de carácter religioso como morales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como quiera que sea, el año 25 viene con un deseo y una determinación por parte de todos nosotros de tener una esperanza. Ese año que pasó ha sido sin duda un tiempo de desafíos profundos. Hemos enfrentado los problemas, como ya les dije anteriormente, nos puso a prueba nuestra propia resiliencia. Tuvimos crisis económicas, divisiones sociales, amenazas, estabilidad a la familia y a nuestras comunidades. Forget about the time. Vamos a olvidar esa parte porque las agendas oscuras que buscaron desestabilizarnos durante el año que está terminando se preparan con todos los hierros, con toda su mala intención, con todo su deseo de desestabilizarnos, de destabilizar el tejido de nuestra nación. Han intentado a través de su oscuridad avasallarnos, pero van a continuar. Estos tipos no paran, estos tipos no duermen. Si ustedes creyeron que lo que pasó durante el año anterior, en la cual nos censuraron, nos castigaron, nos vejaron, nos pusieron contra la pared a nosotros, a nuestra familia, a la nación, a la humanidad, porque por ahí está latente todos los gritos de guerra, los tambores que se originaron aquí en los Estados Unidos, no lo sé, pero lo que sí estoy seguro que nuestro presidente actual, que Dios lo lleve en su gloria, y que le dé larga vida para que sufra lo que le ha hecho a este país. Pero eso es motivo de otra historia. El motivo por el cual estamos aquí mismo es que está llegando el año y ese año para nosotros tiene que convertirse en un ideal. Nosotros vinimos aquí a triunfar, a ser feliz, a acogernos al término de la Constitución, la búsqueda de la felicidad. Y nosotros estamos aquí para eso. Nosotros vamos a enfrentar problemas gravísimos con la agenda woke. Ellos no se van a quedar parados. Ellos tienen y están propiciando una agenda. Esa agenda es continuar con el poder que tienen a través de los medios de comunicación para imponer
para restregarnos su ideología. Nosotros tenemos que dar un paso adelante y dejarnos de estar con ese tipo de complicaciones, con ese tipo de venenos que nos están avasallando. Nosotros tenemos, mis amigos, que tomar una determinación, y es que en medio de todas las dificultades que hay, primero nosotros no podemos perder la fe. La fe es importantísima en este caso, puesto de que si vamos a enfrentar momentos de oscuridad, necesitamos tener luz en nuestro camino. Y para tener luz en nuestro camino, necesitamos confiar en nuestras convicciones. Nosotros necesitamos confiar en Dios, el quien nos guía, el quien nos ha guiado durante toda nuestra vida, donde ha sido la luz de atrás, de adelante, de los lados, que ha permitido que nosotros lleguemos hasta aquí. Nosotros responsabilizamos a Dios. Dios, pero ¿por qué tú permites esto? ¿Por qué tú permites aquello? Dios nos puso aquí para que nosotros desarrolláramos nuestras propias vivencias. Algunas personas le dicen eso, libre albedrío. Ya no voy a analizar eso como lo dije también, o como lo dicen en tantos problemas. El problema es que nosotros estamos aquí y nuestras posibilidades de ser felices, aun cuando el nuevo año nos depara unas alegrías tremendas por el triunfo político, tenemos que estar conscientes y tener los pies puestos arriba de la tierra, puesto de lo que nos viene encima es candela pura. Candela pura porque de las 24 horas del día, esta gente del mar creó una hora más y ellos se la pasan planeando durante 25 horas su maldad contra usted, contra su familia, con la familia del vecino. Y esa oportunidad que nosotros nos brinda el llegar a cada año, oportunidades de renacer, de planear, de reconstruirnos, de reafirmar nuestros compromisos, nuestros valores, están comprometidos por culpa de esa agenda que no duerme para nada. Tenemos que estar conscientes y nosotros, desde lo más profundo de nuestros corazones, tenemos que reflexionar, tenemos que darnos cuenta lo que nos viene encima. Y la única manera, les repito, mis amigos, es tener los ojos abiertos, estar dispuestos a que este año sea lo que nosotros en este mismo momento estamos propiciando, con nuestra familia, con nuestro yo interno, esos compromisos que hacemos, bajar de peso, hacia la gimnasia, estudiar, viajar, todos esos marcadores que se hacen todos los años, tenemos que, con fuerza, declararlos y decir que vamos hacia adelante. Hay mucho que decir, pero esto es un momento de reflexión. Esto es un momento en el cual llegamos a despedir una etapa de nuestra vida y vamos a enfrentar otra. Número uno, pedirle a Dios de que nos dé vida, que nos dé salud, que nos otorgue la posibilidad también de llegar al 2026 y que logremos nuestros objetivos como familia. Ese es mi mejor deseo para todos ustedes. Desde el fondo de mi corazón, desde el fondo de mis mejores deseos, desde el fondo, quiero pedirles a todos gracias, pedirles de verdad la consecuencia que han tenido de seguirnos aquí en American Freedom Network TV y a través de American Freedom Network Radio. Quiero decirles que les deseo de todo corazón que todas esas esperanzas, que toda esa oscuridad que nos está persiguiendo sean avasalladas, que nosotros tengamos el coraje y el valor de defenderlo, porque tenemos que hacer el compromiso por nuestra familia. Por consiguiente,
Le deseo lo mejor para usted y su familia, que el año 2025 sea un año de luz, de claridad, de oportunidades. Que cada uno de ustedes junto con su familia encuentren el camino hacia esa felicidad. Y sobre todo la realización personal, que todos juntos, por construir el futuro de esta nación, sea brillante, tenga luz y que caigas esas bendiciones sobre nuestra familia y sobre nuestra nación. Para todos ustedes, feliz año nuevo 2025 y les reitero nuevamente, gracias por acompañarnos, por ser parte de esta comunidad que hemos tratado de defender de libertad, y que si bien Dios nos bendijo con toda bendición espiritual, tengo que reiterar, por favor Dios, bendice el hogar de cada una de las personas de buena fe, de buen sentido, de convicciones por la verdad, por la justicia, por la equidad. Sean bendecidos por ti. Que Dios bendiga a toda la humanidad. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Feliz año 2025 para todos.